Ya no vendes producto. La gente tiene que sentir que aquello que ha comprado era lo adecuado y lo que él quería, y además estar esperando algo para comentarlo, fíjate esto, fíjate aquello. Si no consigues eso, no estás haciendo las cosas bien, y entonces entra el factor precio y ahí es donde estás muerto. Vender es ayudar. Al final es no vender Aportar. lo que tú tienes que vender, sino lo que el otro necesita. En cuanto hubo ese problema, pues desaparece la financiación a nuestros clientes empiezan a impagarnos, como nos empiezan a impagar, los bancos reclaman esos impagos y entonces todo se da la vuelta, nos cambian las reglas del juego de la noche a la mañana y va todo por el aire. Hoy cualquier restaurante que no trabaja las reseñas está muerto, cualquier empresa que no trabaja las reseñas está muerta. Estamos en un Matrix, estamos metidos en una programación. Salir de esa programación y ver las cosas de otra manera, ser suficientemente capaz de dirigir tu vida más que te dirijan lo que tú tienes que ser o cómo lo tienes que hacer, lo que políticamente es correcto. Y si eso yo lo hubiera sabido con 18 años, tendría otros problemas, pero no los que he tenido. También es verdad, no estaría igual donde estoy hoy. Hoy tenemos a quien domina las ventas como nadie. Comenzó en sus inicios en el mundo de los altavoces de coche y poco a poco fue creciendo hasta tener una empresa que facturaba millones de euros. Pero la crisis del 2008 le hizo cambiar de rumbo, esta vez hacia la venta de productos gourmet. Hoy Redis, su actual empresa, vende a multitud de comercios que aprecian la calidad. Pero por si fuera poco, también está inmerso en el mundo de los cruceros con la empresa cruceros.com, donde está llevando una experiencia nunca vista a bordo. Y si aún te quedas con ganas, también está comenzando una empresa para acercar al pequeño comercio al mundo digital. Amigo, socio, compañero de batallas, bienvenido Pedro Pons a Nidori Media Podcast. La verdad es que gracias por la invitación, es un gustazo estar aquí y compartir sillón contigo, que para mí eres una referencia también en el mundo de la imagen, así que solamente puedo estar más que agradecido el tener la capacidad de poder transmitir todo aquello que yo he aprendido durante este tiempo. Pues nada, yo también tenía mucha ganas de tenerte aquí, ya hemos hecho muchas batallitas y muchas cositas y tenerte aquí para que compartas tu experiencia, la verdad es que era una parte que estaba muy, muy deseando. Así que nada, vamos a comenzar un poquito cómo comenzó todo en el mundo laboral, cómo comenzaste. A ver, el comienzo yo creo que es un poco como cualquier chaval que con 18 años está un poquito indeciso a dónde ir. Además, yo venía de la mili porque tuve que hacer la mili, tuve que dejar los estudios por el tema de ayudar a mi madre en casa. Yo soy huérfano de padre y desde los 7 años, y bueno, pues en casa se necesitaba un poquito que yo me pusiera a trabajar y bueno, pues se me presentó dos opciones, ¿no? Una que era trabajar en una empresa de rellenar de cestas de Navidad durante 3 meses, o el estar en un almacén de altavoces de coche y electrónica del automóvil durante 6 meses. La verdad es que al final ganaba lo mismo, porque ganaba el doble en la empresa de cestas que en el mundo de los altavoces o en el almacén, ¿no? Pero sí que es cierto que yo vi, pues un camino que podía continuar en la empresa, en el almacén, y ahí empezó todo un poquito, es decir, sin saber bien dónde me metía, más que en la situación del momento. Y ahí entiendo que fuiste aprendiendo, digamos, los diferentes fases o procesos del mundo de los altavoces. Sí, bueno, a principio bueno, empiezas con el proceso simplemente de aprender lo que es un almacén, ¿no? De llevar un almacén, de gestionar los pedidos, gestionar los envíos, empiezas a escuchar cosas técnicas de los altavoces, empiezas a escuchar cosas técnicas de los vendedores que hay, que pasan los pedidos, cómo los pasan, de la manera que los pasan, cómo atienden los clientes, y un poco ahí es mi primera relación con vendedores, con producto, con distribución. Ahí es donde empecé a vislumbrar un poco lo que es el mundo de las ventas, ¿no? Y bueno, y de hecho me gustó mucho. A los pocos meses o al año de estar en esa empresa, les pedí por favor que si habría la posibilidad de que metieran a alguien en el almacén, y yo
salir a vender, ¿no? Porque me gustaba esa relación que tenían los comerciales con los clientes y bueno, yo tampoco me veía solo y exclusivamente en un almacén moviendo cajas y por ahí vino todo, el comienzo. Sí, ahí fue un poquito el germen de estar, digamos, primero atrás y ver que otros lo hacían y al final arrancar en el mundo de las ventas. Sí, era simplemente el querer evolucionar en la vida. Es decir, no me veo aquí, quiero evolucionar y yo creo que el mundo de las ventas me gusta y creo que era capaz, claro, con 18, 19, en este caso ya eran 20 años, 20, 21 años, pues la verdad es que mucha ilusión, muchas ganas y pocos conocimientos a nivel técnicos de venta, pero sí que tenía muchas ganas de demostrar a la gente o de evolucionar como persona en el mundo laboral. Y ahí, ¿qué te apasiona en el mundo de la venta? Respecto a lo mejor a otros trabajos que hayas podido tener? A ver, me apasionan las relaciones personales, o sea, me apasiona el estar con gente, apasiona el generar movimiento en esa persona comprando mi producto, me apasiona el ver cómo puedo ser capaz o interaccionar con un cliente para que las cosas le puedan ir mejor vendiendo nuestros productos. En general, me apasiona darme a la gente. Y retomando un poquito atrás, ¿cuándo te diste cuenta que lo tuyo era vender? Ostras, yo no nazco y digo, pues me voy a dedicar a vender, ¿no? Bueno, pues como te gustan las relaciones, como te he comentado hace un momentito, te gustan las relaciones con las personas, hablar con ellos, buscar la parte técnica, pero donde yo dije, ostras, esto ha venido para mí por algo, ¿no? Es decir, pues te cuento una anécdota. Yo estaba vendiendo ya los altavoces en esta época de chaval joven y en un pueblo, no sé si era Alginet o Carlet o algún pueblo de estos, entré a un taller de coches donde, bueno, es que vendían altavoces de coche, se dedicaban a la electricidad del automóvil y les propuse mi producto. Y claro, yo no lo he contado, pero ya os he dicho que era huérfano de padre. Me quedé huérfano con 7 años, pero yo aún tengo recuerdos muy vagos de... Mi padre era representante, era comercial, o sea, es decir, yo no he vivido esa época de él porque no era consciente, pero mi padre había sido comercial de toda la vida, de muchas cosas, pero de lo último que me acuerdo era de recambios del automóvil, una marca muy concreta. Coño, yo estoy en un cliente y entro allí y veo un producto antiguo, porque ya era antiguo, y le dije, mira, creo que esa marca la vendía mi padre. Ah, sí. Y dije, sí, sí. Y le dije, se llama Pedro Pons. Y el padre, que era el que me atendió, dice, pues yo conocí a tu padre. Entonces, qué casualidades de la vida que mi padre vendía recambios del automóvil y esa pieza en su caja que llevaba muchísimos años en esa estantería, me sirvió a decir, a ver si es que es el legado o me viene dado y entonces ahí fue cuando dije, joder, me encanta, porque también me llevaba al recuerdo de mi padre, ¿no? Entonces para mí era como honrar a la memoria de mi padre y me encantaba, me encanta. Y de hecho me encanta vender, eh, me encanta vender porque no es solo vender, es aportarle valor al cliente con el que le estás vendiendo algo. No vender de cualquier manera, cualquier cosa, eh, por cualquier circunstancia, no. Es vender de manera adecuada, el producto adecuado, en el momento adecuado, para un futuro adecuado, ¿no? Entonces es un conjunto de cosas, ¿no? Sí, Para es mí la lo que se venta no es solo dice, el hoy. vender es ayudar. Al final es no vender lo que Aportar. tú tienes que vender, sino lo que el otro necesita. Totalmente de acuerdo. Porque al final es algo recurrente. Si le vendes algo que no necesita, Y después, ya no solamente lo que necesita, sino lo que generarle la necesidad de algo mejor para que su vida también evolucione. Porque si solo compras lo que necesitas, no evolucionas. Tienes que dar algo más que aporte más valor para que algún cliente diferente también pueda entrar en tu tienda, que además sea más rentable. Entonces tienes que ir poco a poco enseñándole al cliente de salir un poquito de la zona de confort, de solamente lo que necesita, a intentar probar cositas para que, prueba error, poco a poco vaya evolucionando y escalando en la escala de las ventas, ¿no? Mayor correcto. rendimiento, mayor ventajas, mayor rentabilidad, ¿no? Y la rentabilidad muchas veces se da más por lo que tú generas de necesidad que por lo que viene la gente por tu puerta y te pide lo que necesita. Si tú le generas una necesidad, vas a ganar más dinero que si simplemente cumples o le das lo que necesita. Eso es de perogrullo, vamos. Correcto.
Y hablando de esa evolución, ¿cuándo sentiste tú que pasaste de tener un curro, un trabajo, a tener un negocio, a tener una empresa? A ver, indudablemente cuando generas tu empresa, es decir, yo trabajaba para otros, trabajaba de director comercial o de vendedor para una empresa, de director comercial para otra. Yo siempre la verdad es que todo lo que he hecho me lo he tomado como propio. Es decir, si yo he estado en un trabajo, pensaba como podría pensar mi jefe o cuidaba la empresa como la podía cuidar mi jefe, que de eso creo que ahora en Redis lo he puesto mucho en funcionamiento porque verdaderamente lo que hacemos somos como un departamento de ventas donde somos la propia marca, ¿no? Y ahí entonces tienes que tener esa capacidad de mimetizarte con la empresa aunque no sea tuya. Pero realmente cuando ya sabes que es empresa es cuando tú ya tomas decisiones verdaderamente importantes en lo que es en la empresa en sí, pues presupuestariamente, económicamente, empleados, productos a elegir, estrategias. Ahí es donde tú verdaderamente te das cuenta que eres empresario. Yo cuando empecé verdaderamente no era empresario, era vendedor aventajado, que muchas veces somos vendedores aventajados y ya como soy bueno en algo ya creo que soy empresario, ¿no? Pero verdaderamente sentirme empresario a través de la formación y ya aplicando herramientas de control, gestión, delegación, ahí sí que me sentí empresario y fue pues para allá 2006-2008 aproximadamente que contraté precisamente a un gerente para que administrara mi empresa, porque yo era bueno vendiendo, pero con los números, con la gestión, ya estábamos en unos volúmenes importantes de facturación, como tú estabas diciendo, había que hacer informes para los bancos, había que gestionar las pólizas de crédito, gestionar las líneas de descuento, entonces era un trabajo que yo era bueno vendiendo, pero no era bueno en eso, entonces claro, tienes que contratar a alguien. Ahí me di cuenta que tomé la primera decisión empresarialmente hablando, contratar a un administrador para tú ponerte donde tú conoces y poner a alguien que sabe más que tú en algo que normalmente lo tiene que hacer el jefe. Y ahí pasé de ser el amo a ser el empresario. Me di cuenta yo creo que ese fue el primer momento de ese salto. Y ahí, en ese salto, conseguiste que esa empresa de altavoces se expandiera por toda España y... Sí, porque cuando tú tienes mejores herramientas o más capacidad de control o de gestión, el control de la empresa lo llevas tú. Si no tienes esas herramientas de control y gestión, un poco vas por donde la empresa te lleva. Entonces, tienes un control presupuestario, tienes unos objetivos a cumplir, unas estrategias, y eso es lo que te provoca tomar decisiones a medio y largo plazo. Porque cuando no tienes esa visión global, tomas decisiones a corto plazo, en el hoy. Y muchas veces cuando tomas decisiones del hoy, estás comprometiendo el mañana. Cuando te estás tomando decisiones para el mañana, el hoy es simplemente una consecuencia, un camino para llegar a ese mañana. Y ahí es donde verdaderamente está la diferencia. Correcto. Y digamos en esa expansión, o durante esa expansión, llegó el año 2008, más o menos, que hizo un poco cambiar las cosas por todo lo que conocemos. En su Y momento te hubiera dicho, hijo, del 2008, porque me generó muchísimos problemas, me generó mucho dolor, porque claro, ya éramos una empresa, facturábamos 2,5 millones de euros, estábamos en España, en Portugal, teníamos 17 personas, no, 17 no, éramos unos pocos menos, 15 personas entre comerciales, almacén, técnicos, administración y tal. Ya tenemos un volumen que está bien, 2.000 metros cuadrados de nave totalmente paletizada, llena de producto. Y ahí me di cuenta, bueno, me di cuenta no, vino el problema de los bancos y como habíamos crecido muy rápido en tan poco tiempo, pues sí que es verdad que éramos un gigante, sí, un gigante con tobillos de cristal, ¿no? Es decir, en cuanto hubo ese problema, pues desaparece la financiación a nuestros clientes empiezan a impagarnos, como nos empiezan a impagar, los bancos reclaman esos impagos y entonces todo se da la vuelta, nos cambian las reglas del juego de la noche a la mañana y va todo por el aire. Y eso nos generó muchos problemas, lo perdimos todo, yo y mi socio, lo perdimos todo,
fue duro psicológicamente, pero ahora que ha pasado todo, ahora que indudablemente la cosa va muchísimo mejor y ya estamos reestructurados y ya estamos eh, infinitamente mejor, no estaría aquí hoy si eso no hubiera pasado, ¿no? Entonces, ya cuando cambió el chip en mi cabeza y decidí entender que eso era un proceso en mi camino, pues me ayudó muchísimo para entender muchísimas cosas que me vienen y lo mejor de todo que me van a venir, porque hay ciertos errores que no los voy a volver a cumplir. Y tú sabes que verdaderamente el aprendizaje está en el error, ¿no? Así que en aquel momento hubiera dicho, vaya putada de crisis, pero hoy te digo, es un peldaño más en la escala o en la escalera de la vida o de la empresa que tienes que ir poco a poco subiendo y que a veces subes y a veces bajas, ¿no? Ese es el Sí, tema. ahí de hecho podemos plantear siempre el dicho de ¿por qué a mí o para qué a mí? Porque ahí siempre nos quejamos de ¿por qué me pasa esto a mí? Y al final si lo utilizas el para qué voy a utilizar, pues te llevas un aprendizaje que, bueno, a veces los aprendizajes son a base de hostias, pero que te lo llevas ahí y entonces te hacen... Sí, y sobre todo lo que conlleva. Es muy duro porque la cultura española no es como los americanos, ¿no? Donde eso lo tienen muy metido. Aquí eres muy estigmatizado, hay pocas ayudas para salir de eso, es muy difícil salir de ese enmarcado, entre comillas, cuando tienes problemas de rayo, tienes problemas de deuda, pues indudablemente. Yo la verdad es que al final lo que decidí es que en aquel momento el secreto fue pagar a todo el mundo que tenía nombre y apellidos y familia y los bancos pues que esperaran, ¿no? Y tengo un asesor que me dice los bancos te seguirán toda la vida y la gente normal no, porque al final yo tengo mucha deuda por ahí que no me han pagado. Pero bueno, la doy por buena si yo no le provoqué a nadie lo que a mí me provocaron otros, ¿no? Entonces, bueno, pues la conciencia está tranquila, aunque el camino fue muy doloroso psicológicamente. Sí, al final, pues bueno, son partes que te llegan así, tienes que aceptarlo, tienes que pasarlo y sobre todo ese aprendizaje, pues así resumiendo, ¿qué aprendizajes puedes resumir de todas esas... A ver, lo primero es trabajar lo menos posible con bancos, eso es el primero de los aprendizajes, aunque tengas que ir un poquito más despacio, ir generando poquito a poco. Yo crecí muy rápido y eso es lo que me provocó posiblemente vivir en una burbuja más que en una realidad. Y la burbuja cuando explota no hay manera una burbuja explota y no recoges. Y una realidad concreta, pues es más fácil de recogerla, ¿no? Eso es lo primero que he aprendido a intentar, ¿vale? Segundo, aprender, formarme lo máximo posible para que no volviera a ocurrir. Podrán ocurrir otras cosas o estaré preparado para otras cosas, pero no lo mismo. Generar también un negocio donde verdaderamente intente evitar deuda con proveedores o deuda con clientes, y así lo tengo montado con Redis. Y eso es lo principal, no, y lo principal en la vida es disfrutar el momento. Disfrutar el momento, porque verdaderamente a mi padre, cuando te he dicho que soy huérfano de padre, se lo llevó una crisis de estas. Que mi madre estaba obsesionada cuando nos pasó esto de que no me tomara las cosas tan a pecho, que al final el dinero iba y venía, pero que las personas si se iban ya no venían, ¿no? Entonces eso me hizo cambiar el chip, valorar 100% cada momento de mi vida, cada momento de estar con quien estoy, darme de pleno a lo que hago, cómo lo hago, pero siempre con la visión de no machacarme porque me puede generar un problema de salud que después ya no hay solución. Y eso fue el mayor de los aprendizajes. Me costó y me costó. Yo estuve mucho tiempo con mucho run. De hecho, yo no podía dormir si no me ponía una radio, que escuchara algo, que la mente me las trayera, ¿no? Es decir, probablemente tu mente siempre está en funcionamiento y por la noche precisamente es cuando más está en funcionamiento y como se empecine o se inquiste en un momento concreto, entras en bucle y no hay manera de salir. Entonces a mí me tocaba sacarla de ahí con la radio, de que algo que me hablara pero que no entendiera, porque si no me enganchaba y no dormía, para evitar
estar continuamente las 24 horas en el dolor, en el dolor, en el dolor, en el problema, que no me dejaba al día siguiente evolucionar y afrontar las cosas que tenía que solucionar. Y eso fue lo más duro. Y sin embargo lo mejor fue darme cuenta a quién tengo, a quién no tengo, y lo importante que es la familia a tu lado y un socio adecuado. Yo también reconozco que en aquel momento, que sabes que lo normal es intentar buscar culpables, fue un acompañamiento por parte de mi socio muy grande de no buscar culpables. Esto nos ha pasado, somos responsables y tirar para adelante. De hecho, llevo 29 años con él de socio, que dicen socio ni con tu mujer, ¿no? Es decir, pues mira, una de las cosas que he aprendido también, que el secreto no es la empresa, sino con quién caminas el camino, ¿no? Es decir, con quién ando ese camino en la empresa. El secreto es hacerlo con gente y hacerlo con gente bien, y tu responsabilidad es saber elegir a la persona que está en tu camino, ¿no? Porque yo en todas las empresas que tengo, que has comentado, siempre tengo detrás gente maravillosa y gente que confío 100% en ellos y que funcionan. Y más que querer controlarlo todo, apoyarte en gente que te aporta cosas en diferentes ámbitos del negocio que tú no tienes la capacidad de ser el mejor en todo, ¿no? Entonces, como dice el refrán, ¿no? Es decir, llegas más rápido solo, pero vas a llegar más lejos acompañado, ¿no? Y eso me lo he tatuado. Correcto. Y pasa ese 2008 y pasar de vender altavoces a vender productos gourmet. Sí, porque el cambio ese fue necesario. Es decir, a ver, nosotros además vendíamos alta gama, es decir, no vendíamos Alpine o Pioneer o Sony que la gente conocía o JBC, vendíamos productos americanos donde el efecto tuning que le llamaban en su momento, nosotros hacíamos concursos de tuning, concursos de sonido, generábamos toda esa moda. ¿Para qué? Para que la gente se pusiera equipos de música en el coche bestiales, y mis marcas eran las que se vendían. Entonces generabas los eventos para generar demanda y bueno, fue muy bien. Pero claro, cuando se va todo a la mierda, tienes que tomar decisiones. Hay dos maneras de diversificar: verticalmente, que es producto alto de gama, donde estás en la pirámide, en la punta de la pirámide, donde hay menos venta, pero hay mucha más rentabilidad; o te vas al final de la pirámide, que hay mucha más venta, donde hay menos rentabilidad y necesitas mucho fluctuante de dinero. Claro, si el problema era bancario, no tenías capacidad de endeudamiento, habían empresas que llevaban mucho tiempo ahí, que ya estaban en ese sector, aunque lo iban a pasar mal, como lo pasamos todos, pero ya estaban en ese sector, ya eran conocidos por ese sector. Entonces, cuando yo le planteo a mi socio, digo, mira, esto se va a la mierda, no hay manera de pararlo, y verdaderamente lo importante somos nosotros y la capacidad que tenemos nosotros de vender, porque no voy a probar en el mundo del producto gourmet. Para mí gourmet es algo que habitualmente no está en una gran superficie y que además no es el primer precio y que además te da algo diferente a lo que te da simplemente un producto por precio. Pero el capricho eran 7, 8, 10, 14, 15 euros y además era para comer. Y ahí decidí cambiar de los altavoces al tema del producto de alimentación. Pero decidí por el tema de diversificar en horizontal, ¿no? Otro tipo de negocio. Acojona porque acojona, quieras o no, mi socio me decía que si estaba loco, que como nosotros, que además éramos especialistas en sonido, que dábamos cursos de formación, traíamos gente de Estados Unidos y ahora nos íbamos a vender salsas. Y le he dicho, bueno, aplica todo lo que has aprendido en el mundo de los altavoces al mundo de las salsas y aplico de la misma manera. Céntrate, si antes le enseñabas a un cliente a montar un altavoz y a que sonara diferente, porque claro, un altavoz bien montado suena muy bien, pero si lo montas mal, suena tan bien o tan mal como un buen altavoz, un mal altavoz bien montado. Es decir, tenías que justificar eso, ¿no? Pues le dije, bueno, vamos a hacer lo mismo con los instaladores. En vez de instaladores, se llaman los dueños y vamos a enseñarles a vender. Ahí es donde empezó un poco mi filosofía en los altavoces, de centrarme en el instalador, enseñarle a vender altavoces de alta gama, enseñarles a instalarlos, que después verdaderamente sean capaces de demostrar al cliente que el dinero que se han gastado vale la pena, y centrarnos en el cliente más que en el producto. El producto ya lo traíamos bueno. Cuando empezamos a hacer eso, pues
en el mundo del gourmet fue lo mismo, traer un buen producto y ahora centrarnos en el cliente para aportarle todos esos conocimientos para que sea capaz de vender esos productos. Y eso ha sido el sino de siempre, que a mí me ha funcionado en el mundo de las ventas. Aportar más valor que producto. Sí, y al final lo que os hace diferentes no es el producto en sí, sino ese valor añadido de que el cliente, bueno, el cliente que en este caso es el comercio, que de hecho recuerdo la primera vez que nos conocimos, fue a través de un formulario donde yo ofrecía un vídeo y tú me hiciste la explicación, pero no la entendí y estábamos hablando de decir, ¿qué cojones quiere? Es que es difícil entenderlo porque yo no soy un distribuidor al uso. Y me dices, el camino te ha llevado ahí. Es decir, yo al final entendí que lo importante que yo tengo verdaderamente soy yo. Lo único que nadie va a replicar soy yo. Mi manera de vender, el vendedor en sí, ¿no? Productos pues tener similares, iguales, bueno, pero yo no, mis conocimientos, mi técnica, mi capacidad de confluir con los clientes, de convencerlos de que lo que pueden hacer por este camino les va a ir bien, después de mostrarles que esto va a ir bien, como no soy un distribuidor porque ni compro ni vendo, cuando lo normal es comprar un jamón y vender un jamón. No, lo mío es... Porque claro, muchos distribuidores lo que no quieren es que haya una interacción entre la fábrica y el cliente, por si me lo quitan. Cuando yo pongo en valor precisamente eso, en que se conozcan, en que se unan, porque cada vez el mundo de la tienda gourmet, de la tienda de alimentación tradicional, que no son las grandes superficies, lo tienen más complicado. Porque se deben de especializar más. Entonces la especialización viene dada si hay alguien que se preocupa en especializarlo. Por eso has dicho el tema de la empresa que va a ayudar de lo analógico a lo digital, es porque hay que ayudarles a que también tengan alguien que les ayude a gestionar o a transitar ese camino de lo analógico a lo digital, porque ahora el escaparate antes era el barrio, la gente andaba por el barrio, veía el escaparate y eso era tu imagen hacia el mundo. Pero es que ahora tu imagen hacia el mundo está en las redes sociales, tu imagen hacia el mundo está en el móvil. Entonces, si tú no eres capaz, por eso es importante, mi 2,5, si tú no eres capaz de mostrarte al mundo para decirle al mundo en qué soy bueno, en qué soy diferente y en qué puedo aportar a tu necesidad, pues no voy a vivir. Porque además que las grandes superficies tienen publicidad y además tienen un precio que no tienes tú. Porque llevan productos que se preocupan más en tener una escalada de precios que realmente en el producto en sí. Y aquí hay mucha gente que quiere buen producto, pero no saben dónde encontrarlo y cada vez va a haber menos. Entonces, bueno, pues ese fue sí. los inicios. Y ahí entiendo que vuestro cliente tipo serían pues el pequeño, digamos, pequeña tienda pequeña mediana tienda que vende productos charcutería, de barrio, verdulería, carnicería, vinoteca, tienda gourmet, de lotes, todo lo que no sea una gran superficie y cadena de donde hay ya unos departamentos de compra, departamento de venta, departamento de marketing, sino que verdaderamente la estructura es el dueño y 4 empleados, o el dueño y su mujer, o el dueño y su hijo, o pequeñas estructuras que, claro, que además de necesitar el producto de vender, que además antes lo tenían hecho porque no había tanta oferta de producto, entonces la gente iba a las carnicerías, iba a las charcuterías, iba a la verdulería, pero ahora la gente va a una gran superficie y lo compra todo. Entonces tu concepto de venta tiene que ser muy diferente. Tú ya no vendes el día a día, tú vendes el momento, vendes la satisfacción del cliente de comprar un buen producto, tienes que venderle muchísimas más cosas. Entonces, si solamente le vas a vender producto y no evolucionas a ese cliente, pues al final va muriendo conforme va muriendo su clientela. Porque antes la gente iba a comprar y sabía lo que pedir. Yo te voy a poner una anécdota y te lo digo, lo mío. Mi mujer veraneo en Montanejos y me dice un día, súbete a la carnicería y pide un arreglo de cocido. Y yo subo a la carnicería y digo, un arreglo de cocido. Y empieza a hacerme preguntas el carnicero, ¿quieres el hueso de rodilla? ¿Quieres el garré? No sé qué, no sé cuánto, no sé qué me preguntó. Le dije, voy a repetir, voy a empezar. Quiero un arreglo de cocido. Ya, pero necesita, no, que quiero un arreglo de cocido. Yo voy, cojo una bandeja, está todo porcionado, ya tengo arreglo de cocido para casa.
Entonces, claro, esto nos está pasando, nos están llevando a esa necesidad, también producido posiblemente a la O sea, como, poco tiempo que tenemos para poder cocinar, pero el que quiere cocinar no sabe dónde. Entonces, claro, las tiendas pequeñas tienen que entender que tienen que amar el culturizar al cliente que entra por la puerta. No venderles, sino culturizarlos, que no. Y claro, eso es difícil. claro, te tienen que tienes que saber ese arreglo cocido, todo lo que tiene alrededor, para realmente valorar lo que te están vendiendo. Porque si no lo sabes, Claro. te va a decir preguntas que no sabes contestar y automáticamente dices, es que en el otro sitio cojo la bandeja y ya lo Y me tengo. voy. Ya está. Entonces, claro, luego pruebas uno y pruebas otro y Nada que dices, ver. ostras, pues esto no es lo mismo. Yo vendo sabores de antaño, que le llamo yo. O sea, esto cuando mi abuela, esta legumbre, este jamón, este queso, este tal, este mejillón, lo que sea. Yo siempre busco algo pues que tenga algo diferente, pues que no tenga conservantes, que siempre algo por encima de lo que habitualmente está la gente comiendo, que es lo que la gente que busca cosas diferentes va a tu tienda y te pide, ¿vale? Entonces, necesito ser el departamento de compras de mi cliente y tengo que ser el departamento de ventas de la empresa que represento. Tengo que llevar el corazón de la empresa que represento al cliente y debo de cultivar el cerebro de la empresa a la que le vendo para que haga la estrategia de venta. Y eso es lo que nos está funcionando muy bien, poniendo en valor la figura del vendedor de alto valor. En Redis es eso, Redis es, o mi visión es ser la escuela donde los vendedores de alto valor se sientan cómodos, porque en esto hay muchas cosas que hablar, ¿no? Pero porque si no una tablet te va a sustituir. Claro, tienes que añadir unos factores que te diferencien. La tecnología te va a sustituir. Entonces, por encima de la IA, muchos negocios o mucho tipo de trabajos que hoy existen hoy van a desaparecer. El secreto, ¿van a desaparecer todos? No. Van a desaparecer muchos puestos de trabajo no especializados. Detrás de esa IA seguramente habrá alguien especializado. Pues aquí pasa lo mismo. Nosotros tenemos que estar en productos de alto valor y no tanto en el día a día de producto de precio, meto tanto, necesito. En el necesito. Tenemos que provocar, tenemos que incentivar, tenemos que argumentar. Y eso normalmente es más costoso que aquello que te piden. Simplemente es cojo, entrego, precio, discuto descuentos, discuto formas de pago y a funcionar. Claro, Nosotros, ahí alrededor de todo eso va un proceso de formación, primero por parte de la tienda de cómo venderlo y luego por parte del cliente final de valorarlo. primero hay una formación previa, que es al vendedor, porque claro, yo ya llevo muchos años vendiendo, pero eso quieras o no quieras, yo he aprendido mucho a fuerza de pegarme muchos golpes, de equivocarme. Y muchos cursos de formación que he hecho, que mis hijos alucinan, estás estudiando tú más que nosotros. Pero es necesario. Técnicas de venta, técnicas de entendimiento del cliente, situaciones, tecnología que viene para estar preparado y entonces formar al cliente. Porque el cliente, perfil del cliente nuestro es el dueño, es el que compra, es el que vende, es el que recoge, es el que limpia, el que atiende, el que lleva los bancos, el que lleva los papeles, lo lleva casi de todo. Entonces tiene que encontrarte en ti alguien que se pone a su lado y lo acompaña. Pues eso para mí es darle mucho valor. Y a partir de que le has enseñado eso al cliente y entiende el cliente que también tiene que hacer eso que tú acabas de decir, que es culturizar al cliente final, ¿para qué? Para poner en valor el producto que él tiene. Muchas veces no vendes un trozo de carne. Es que esa carne es de una vaca frisona de 60 y tantos días de maduración, con una alimentación, se llama Pepita, fue tal y cual, pum. Pero es que además, como estás comprándote ese chuletón para celebrar algo especial con tus amigos, y te voy a vender esta sal, que es sal azul del Kilimanjaro, yo que sé, por ponerte algo que va a fusionar tal, o sea, le estás vendiendo todo lo que es alrededor, porque al final eso es lo que te queda a ti. Porque para comprar un bote de lentejas, un bote de garbanzos y un trozo de carne va a ir a la gran superficie. A eso me refiero. ¿Cómo soy capaz de que ese cliente entienda que su modelo de negocio ha cambiado y que tiene que adecuarse? Entonces nosotros sabemos que el 50% de nuestros clientes va a morir.
porque no hay renovación generacional, porque el mercado cada vez hay menos compradores, porque hay más grandes superficies. El mundo digital también. Ahora, antes la gente compraba alimentación por internet. ¿Estás loco? Y ahora está de la mano que Mercadona te lo manda a casa, el otro te lo manda a casa, el charcutero, el carnicero fulanito que ha sabido moverte en redes te lo manda a casa y tú te encuentras de que o espabilas o nadie entra por tu puerta. Entonces, bueno, eso, mantener una puerta abierta hoy en día es muy caro, entonces tienes que diferenciarte. Por eso la empresa del acompañamiento del cliente, de la transición de lo analógico a lo digital, para hacerle que todo esto cuadre en su modelo de negocio. No todo el mundo lo entiende, pero el que lo entiende y quiere, estamos ahí para ayudarle. Entonces nos quiere doblemente, no solo por lo que le vendemos, sino por lo que le aportamos, ¿no? Y en eso es lo que nos hacemos de valer, porque así el proveedor nunca querrá eliminar a alguien que el cliente ama. A mí me encanta tu producto, pero también me encanta quien me lo trae, ¿sabes? Y entonces el proveedor está encantado. ¿Por qué? Porque el que te trae el producto lo amas y el producto también. Así que esto es un círculo que me dice la gente, joder, qué suerte. No, suerte no. Explícale esto a los proveedores que están acostumbrados a mandar un palé a un distribuidor y el distribuidor envía la mercancía. Nosotros es muy diferente. Acercamos posiciones y, como digo yo, democratizamos ciertos productos en las tiendas. Sí, y ahí, aunque lo tenía pensado para después, es donde nace la idea de este acompañamiento, digamos, es un acompañamiento digital para digamos, conectar esos comercios con el cliente final y dar ese valor añadido. Claro, mira, principalmente el cambio que di, un cambio de tuerca más, fue cuando en pandemia, que a mí me iban las cosas muy bien, porque claro, yo me dedico a las tiendas, no a hostelería. Ahora ya empezamos a trabajar con hostelería, porque hay que ampliar mercado, pero con la misma filosofía, evolucionar al cliente dentro de la hostelería. Llega la pandemia y nos meten en casa. Aunque yo trabajaba, porque yo tenía que llevar productos y tenía que atender a las tiendas que vendieron muchísimo. De hecho, a muchas tiendas les decimos, aprovechar ahora que el cliente viene a tu tienda por obligación para enamorarlos, porque cuando vuelva toda la normalidad van a volver a irse a los otros sitios. Pero si te han encontrado, los has enamorado y verdaderamente te has puesto en valor, van a seguir viniendo. Hay algunos que lo hicieron, otros que no, pero bueno. Lo que sí que me di cuenta pasó por la puerta, bueno, en este caso por el móvil, un curso de formación que se llamaba Revolución Digital, de la Escuela de Negocio de Level Up, que para mí me cambió la vida. Era ventas de marketing digital. Y dije, ostras, Pedro, si tú eres un vendedor o te consideras un buen vendedor, el mundo digital es el futuro. Tienes que empezar a conocer de qué hablar, cómo utilizarlo, estrategias, por dónde va a ir el mercado. Yo ni puñetera idea de eso. Si me costaba las redes sociales, imagínate, me siguen costando, que yo no soy de mucho de redes sociales, pero sí que reconocí y entendí el camino para estar en ese mundo digital. Eso me cambió, porque ya entendí que es imprescindible. Ahora antes podías andar con una pata, pero ahora necesitas las dos. Necesitas ser bueno en esto y muy bueno en esto. Si eres bueno en una cosa, pero no eres... Si eres muy bueno, pero no te ven, no existes. Te tienen que ver. Entonces ese curso me metió en la formación de Level Up, que es donde empecé a dar ese otro paso, otra vuelta de tuerca en el mundo empresarial, a entender lo que es ser empresario, de la delegación, el crecimiento personal es muy importante, pero además el tema del mundo digital, ¿no? Entonces, de ahí este acompañamiento para esas empresas, porque las veo necesarias, ¿no? Entonces, no puedo meterme en tantas empresas si no aprendo a delegar. Pero no puedo delegar si mis negocios no funcionan. Entonces todo es una rueda, todo está en una simbiosis perfecta, ¿no? Y entonces estoy en ese momento donde todo me está rodando, me estoy juntando con gente muy buena y el tema del crucero es aplicar pura y duramente, porque es una agencia de viajes, que su estrategia es exclusivamente captación de oferta por internet. Entonces hay que hacer, pues yo hago de Paquito, hay que hacer, captar tráfico orgánico, hacer una estrategia orgánica. Tenemos que invertir mucho dinero en publicidad, tenemos que tener un equipo de agentes, de vendedores, lo que llaman closers, que son teleoperadores, lo que son antiguamente los teleoperadores, para atender la demanda del cliente. Pero es que si solo te dedicas a vender producto, o sea, tienes que vender precio.
porque como Sí. todos vendemos los mismos precios. Entonces, ¿cuál fue cuando a mí Carlos Parra, que es el CEO de la compañía de cruceros.com, me propone meterme con él en el proyecto? Me encanta porque entiendo que lo que tenemos que ofrecer es precio, vale, pero tendremos que ir a una tendencia donde la gente al final, por una diferencia de 100, 150 euros, va a preferir trabajar con gente que le haga que esa experiencia sea muy superior a la que otras empresas simplemente por precio ya te he vendido y una vez te he vendido ya me olvido de ti. No, no. Nosotros es un acompañamiento desde que compran hasta que se suben al barco y en los grupales es un acompañamiento desde que compran, suben al barco. Bueno, en la anterior es compran, suben al barco y se bajan del barco. En este caso es compran, suben al barco durante el crucero, dándole una experiencia sobre la propia experiencia que ya es el crucero, para que ese grupal haya reseñas, haya testimonios, haya vídeos, se provoque mucho contenido para las redes sociales. ¿Para qué? Para que nos vean mejores. Y de hecho, llevamos un año de vida y si no pasa nada, esperamos en este primer año de vida facturar 3 millones de euros. Está siendo meteórico. También es verdad que tenemos a un equipo de gente maravillosa y súper comprometida, porque tenemos al frente a Carlos, que es una máquina de gestión y de involucrar a la gente y de manejar equipos. Y bueno, yo me dedico a la experiencia grupal, que es la experiencia de lo que la gente siente o vive a través del móvil de lo que le va a pasar después de la realidad en un crucero. Entonces, esa importancia del mundo digital es brutal, es decir, brutal. Yo ahí me acuerdo cuando me comentaste el proyecto de ir a un grupal para grabarlo, para grabar la experiencia, primero vivirla. El primer crucero fue un mix. Bueno, fuimos ahí un poco a ver qué pasaba. Claro, claro, claro. Era ver un poquito qué era un crucero, porque nunca habíamos ido a un crucero. Yo no había ido a un crucero en mi vida, así, además lo tenía en un panel de mis sueños, yo quería irme con mi familia tal, y yo me encontré que de repente, pum, tengo una empresa de cruceros. ¡Ostras! Y dije, pero tendré que ir a un crucero, soy bueno vendiendo, pero para poder vender tendré que experimentar, ¿no? Y cuando ya estás en el crucero y te das cuenta la experiencia que generas, pues indudablemente dices, ostras, esto hay que multiplicarlo porque es tu valor. Es decir, si no estás vendiendo un producto que es MSC, por ejemplo, un crucero MSC, el precio es el que es. Para mí, para ti, para quien sea. Ahora tú depende de tu margen, el que quieras tú sacrificar para dar el mejor precio. Por internet, si no das precio, no vendes. Pero cuando ya hay gente, como le pasa al Corte Inglés, que la gente quiere viajar con el Corte Inglés por seguridad, porque no sé qué, por todo lo que suponía la filosofía del Corte Inglés, que eso ya se está perdiendo en el Corte Inglés, nosotros queremos recogerla y queremos tener un afianzamiento en confianza del cliente hacia nosotros brutal y que diga, no, no, es que yo quiero viajar con cruceros.com. Y eso es nuestra premisa en el mundo en el que yo me encuentro, que es la experiencia de consumo. Que la gente ponga la reseña 5.0 y eso te provoca vender más, porque ya no es lo que ven, sino lo que otros le hablan de lo que está pasando. Y esto en todo el negocio, el que sea, tiene que pasar. Sí, de hecho, ya se veía gente que estaba por el crucero por su cuenta, que ya un poco preguntaba de decir, ¿esto qué hacéis? ¿Esto qué es? O porque veía un movimiento, porque claro, tú puedes ir a un crucero o vivir tu experiencia, pero claro, la experiencia de un grupal no tiene nada que ver. Nada que ver. Pues eso es lo que hay que hacer en todos los negocios. Que cuando un cliente entre en una tienda, la experiencia sea algo diferente a lo que habitualmente está acostumbrado. Pero en todo en general, es decir, tú no te puedes quedar a medias. Hoy en la vida no está hecho para medias cosas, para quedarse a medias. O sea, antes estaba bien, mal o regular, ¿no? Ahora solo existe el bien, porque el regular ya es malo. Entonces hay que hacer las cosas bien. Como experiencia tienes que hacer una experiencia brutal, porque ya no vendes producto. La gente tiene que sentir que aquello que ha comprado era lo adecuado y lo que él quería, y además estar esperando algo para comentarlo, fíjate esto, fíjate aquello. Si no consigues eso, no estás haciendo las cosas bien, y entonces entra el factor precio y ahí es donde estás muerto. Factor precio, estás muerto. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene la capacidad de comprar mucho más que tú y vender más barato que tú. Y eso es donde yo me he dado cuenta que hay que trabajar mucho como vendedor. Ese 2.0, ¿no?
la experiencia de consumo. De hecho, hay una curiosidad que normalmente en cualquier producto, en cualquier empresa, el testimonio en vídeo es el más importante, el que más te va a ayudar a convertir. Pero también es el más difícil de conseguir, porque cuesta decir, es que yo lo pido y tal. Y ahí en los cruceros lo que he visto es que los testimonios en vídeo salen solos en el primer crucero. No sé si hubo 15 o por ahí, pero es que en el segundo ha habido unos 25 más. Hay más de 40 testimonios en vídeo que la gente te los da sin prácticamente pedir, porque la gente está tan agradecida, tan ilusionada de la experiencia que está viviendo, que es algo que ahí dices, cuando el testimonio te llega, es cuando realmente dices, algo estaría haciendo bien, cuando la gente quiere hablar. Claro, mira, esto de toda la vida, ¿no? Cuando a ti te pasa algo malo, estás esperando de hablar con alguien para, sin venir a cuento, soltarlo. Y siempre dicen que una persona hablando mal es como 10 personas, te afecta a 10 personas, ¿no? Y si lo haces bien, muchas veces esa misma persona, lo has hecho bien, era lo que se suponía, y no habla de ti, pero lo has hecho bien. Como no habla mal, no te infecta a 10 personas en negativo, pero tampoco te afecta en positivo. Pero cuando lo haces de manera excepcional, esa persona también quiere decirte lo bien que se lo ha pasado, con quién se lo ha pasado, o qué es lo que ha comprado, que le ha encantado, que han acertado, que me ha gustado. Entonces, verdaderamente eso antes no pasaba, pero ahora tiene que pasar, porque ya que no hablen de ti, es malo. Antes que no hablaban de ti, ya estaba bien. Con que no hablaran de ti mal, ya tenías la oportunidad de vender. Pero ahora, con las redes sociales, no falles, ¿eh? Que sabes que te revientan. El tema de las reseñas. Hoy cualquier restaurante que no trabaja las reseñas está muerto. Cualquier empresa que no trabaja las reseñas está muerta. Porque antes nos hablábamos entre nosotros y ahora lo vemos, lo leemos, nos informamos. Ahora nadie da un paso sin no saber qué es lo que ha pasado en esa empresa, con quién, qué dice la gente, y como diga alguien algo mal, y no, la siguiente. Entonces, por eso es tan importante el mundo digital dentro de lo que es la venta hoy. Y hay que entenderla y hay que amarlo, no porque la gente dice, no, es que yo no, si no tengo tiempo, yo, por eso la empresa, ayudarte, acompañarte, intentar adecuarnos a las necesidades del cliente, a cómo puedo hacer para que esto funcione. Pero claro, el que tiene que querer es la persona que tiene que manejar el negocio. Sí, y ahí entramos un poquito en el bloque de, digamos, ese acompañamiento en vídeo, digamos, que hacemos, tanto en la parte de los cruceros como en el acompañamiento de los comercios. ¿Cómo has visto esa...? Básicamente en el crucero casi del inicio, porque entramos de la mano. Tú lo tuviste claro que... A ver, yo tenía claro que yo necesito... Además tengo claro que necesito un filmmaker y una gestión de imagen en cualquiera de mis negocios. Es decir, hoy es imprescindible, porque si estás pero no te ven, es como si no estuvieras. ¿Vale? Entonces todos tus esfuerzos en ser perfecto, después la gente... De hecho hay mucha gente imperfecta que se ve mucho y funcionan mejor que mucha gente perfecta que no se ve nada. Ese es el secreto. Es decir, vale más una imagen que 1000 palabras, ¿no? Si es que esto al final todo está hecho, lo que pasa es que ahora 2.0, el mundo digital. Pues aquí lo mismo. Es decir, una buena imagen, una buena iluminación, una buena explicación, un buen planteamiento a nivel de imagen, una buena campaña es mucho mejor que hacer las cosas bien todos los días en tu casa sin que nadie lo sepa. Porque tú atacas de uno en uno. Eso es lo que afianza. O sea, yo ahora tengo una buena imagen, pero después vienen a mi casa y es una mierda, destroza. Pero si yo hago bien las cosas en casa, tengo una buena imagen y en casa lo bordo, es cuando ya eso necesitas poco tiempo para que la cosa se dispare. Necesitas un poquito de tiempo porque la gente tiene que ir a consumir, pero una vez te consumen, la cosa se dispara exponencialmente, porque el tema digital te permite llegar a muchísima más gente directamente en un mismo segundo. Sí, es un alcance prácticamente global, y si sabes dar con el mensaje, tienes muy claro el cliente a quién va dirigido y cuadras toda la exposición más la oferta. Claro, ahí el acompañamiento. El acompañamiento no es decirte, vamos a hacerte unas vídeos. No. El acompañamiento es meterte con el cliente
y acompañarlo en todas las facetas de su negocio. Cómo generar la estrategia, cómo generar con los empleados, generar el presupuesto, los márgenes, detectar el cliente ideal, detectar el producto adecuado, todo. Es decir, no es venir, te hago un vídeo y me voy. No. Es acompañar, coger de la mano a ese cliente, cogerlo de la mano, no empujarlo. Porque el que tiene que querer ir es el cliente. Pero que se sienta apoyado, que se sienta arropado, que se sienta confortablemente atendido para que poco a poco su negocio vaya mejor. Y si tú eres esa persona, ¿cómo no te va a comprar lo que tú tengas? Te lo compra todo. Pero ¿dónde está tu secreto? No fallarle. Saber que lo que le vas a hacer es lo que tienes que hacer. Y si te equivocas, no pasa nada, se soluciona el problema porque todos tenemos el derecho a equivocarnos alguna vez. Pero no es la equivocación, es la solución de esa equivocación lo que va a marcar el camino. De hecho, ahí nosotros, en la parte del vídeo, también nuestro acompañamiento es, yo puedo poner la cámara, tú grabas, tú hablas, vas soltando tu discurso y ya pues cuando esté, pues lo editamos y tal. Pero claro, ahí lo que vi desde hace mucho tiempo, yo en parte, cuando tenía 18 años, hice un curso de radio que de alguna forma me ha ayudado a esas entonaciones que hay que hacer, hay que subidas y bajadas. Y claro, yo cuando veo a alguien hablar, rápidamente identifico si está hablando muy plano, si le falta energía, si el discurso no cuaja. Entonces, sí que hacemos ese acompañamiento de decir, vale, esto es lo que tienes que decir, pero ahora es cómo lo tienes que decir. Porque es tan importante tu mensaje, diría que es más importante el cómo lo dices. Entonces ahí intentamos diferenciarnos en esa ayuda de cómo lo dices, de qué entonación tienes que decir en cada moneda, qué palabras son las más importantes para darle esa importancia, de manera que lo que al final hables, o si es un reel, si es un VSL, lo que sea, tenga el impacto que realmente tú estás buscando. Y buscamos, bueno, hay muchas fases, porque está la fase del guión, que al final hay que prepararlo bien, y luego el cómo decirlo, y luego al final el cómo lo rematas con la edición. Pero es todo al final un acompañamiento dentro, digamos, del acompañamiento, digamos, empresarial, que es lo que, digamos, llevamos en mente. La parte del vídeo, pues también es otro acompañamiento con muchas fases que al final tienen que darse todas para que todo cuaje y todo esté en sentido. Todo es importante. Además, date cuenta que cuando uno es especialista en algo, nosotros no podemos ser especialistas en todo, no podemos saber todo. Entonces te tienes que juntar a gente que sepa de lo suyo. Y entonces eso es lo que va a provocar que seas más efectivo o no, o estés mejor, como digo yo, mejor ubicado en las reseñas o en los buscadores, y va a depender de muchísimas cosas. Entonces tiene que haber alguien que te vaya aconsejando. O tú puedes ser muy buen carnicero, pero no tienes ni puta idea de números, pero como toda la vida ha ido bien, o tienes un asesor y con eso crees que... Entonces, ¿cuándo verdaderamente te das cuenta de las deficiencias? Te das cuenta de las deficiencias cuando las cosas van mal. Y es cuando tomas decisiones equivocadas porque las tomas de urgencia. Entonces, el secreto es acompáñate de gente que es profesional en los diferentes ámbitos del negocio para que tu negocio funcione mejor. Pero para eso te tiene que funcionar el negocio. Porque si no, no tienes recursos. Y si no tienes recursos, no puedes gastar. Entonces, eso es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Muchas veces cogemos negocios donde los recursos económicos no son los adecuados o entienden que ese gasto en esto no es relevante. Prioritario, no es necesario. Es necesario cuando ya no puedes o cuando tienes la necesidad, que es algo muy, muy típico de ahora que te va bien invierte, pero claro, es que no me hace falta. Y cuando te hace falta es cuando ya no tienes tantos recursos. Correcto. Y claro, luego pues sin recursos pues no es tan fácil llegar, o hace falta más ingenio para poder con menos recursos llegar a más. Y bueno, digamos que en parte sin tantos recursos pues siempre se complica porque no va a ser tan fácil. Esto es como cuando estás mal económicamente. Antiguamente decían que lo primero que hacían las empresas cuando recortaban era el tema de marketing y de publicidad. ¿Por qué? Porque no nos genera. Y sin embargo era bajar una velocidad menos. Si vendes menos y encima bajas una velocidad, pues tienes menos facturación. Si tienes menos facturación, estás ahondando en el problema. Lo que tienes que buscar es más facturación, y ya no más facturación, porque igual el problema que tienes es que la facturación que estás teniendo es
y no es rentable, que eso es otra. Hay que estudiar esos costes. Pero sí que es verdad que si no es rentable con poco, imagínate con mucho, pues si no hay nada, pues ya no es rentable de nada. Así que lo que hay que trabajar es un todo, ¿no? Y ser consciente de esto. Pues nada, ahí, bueno, como anécdota, justo hace un ratito hemos estado grabando un vídeo de una comunicación, digamos, interna para el proyecto de cruceros.com, que al final hay una parte que es visual, pero luego hay una parte interna de comunicación con otras personas, o bien captación de personas, o bien de al equipo, comunicarle cosas que hay parte que no se ve, pero que también es muy importante y cuanto mejor lo comuniques, más, digamos, la sensación de la otra parte va a ser mucho mayor hacia ti. Además hay una cosa, vamos a las generaciones que no están acostumbrados a mantener atención a las cosas más de lo justo. Si tú ahora se lo das por escrito, les va a costar mucho más de que te atiendan que si los lo das por vídeo. Llegará un momento que tendrás que poner el vídeo al 1:5, 1,5, porque necesitas velocidad. Nuestra cabeza está en el tema del scroll, ¿no? De pim, pam, pum, 20 segundos, 7 segundos, 6 segundos, 5 segundos, mucha información de golpe. Entonces tú, cuando tu cabeza está acostumbrado a eso, si ahora dices que tiene que leerse esto, cuando si tú en un vídeo se lo resumes en 5 minutos o en 3 minutos, va a ser mucho más eficaz. Por eso te digo que cada vez va a ser más necesario ser ágil y la visualización o la explicación es mucho más rápida de que se te quede que por lectura, porque a la gente es que ya no lee. Sí, de hecho, esa parte, tanto porque está la parte de redes sociales, que es la visual, pero ahora, por ejemplo, estamos trabajando por una empresa importante de España, con mucha cadena de tiendas y demás, que hacen toda la comunicación interna de cuando entra un trabajador nuevo, toda la explicación de, oye, a qué empresa estás entrando, qué valores tiene, qué historia, tu puesto de trabajo, de qué se compone. Entonces, todo está en vídeo. Además, las últimas variantes las hemos hecho en formato Reel, con un lenguaje muy cercano, muy coloquial, para que esas personas, pues normalmente jóvenes, esté en su rollo, esté en su sintonía digamos, de vida, de cómo lo plantean, para que ese lenguaje que la empresa, que es una empresa con más de 250 años de historia, pues está hablando de abute, de curro, con una terminología muy cercana a esa gente. Claro, Entonces, es la unión de esa cercanía de lenguaje con el vídeo para que la gente automáticamente esté en su rollo. es que date cuenta que cualquier negocio tiene que estar atento a lo que vende. Tiene que estar atento a cómo vende. Pero tiene que estar atento al contexto, a lo que le rodea. ¿Qué está pasando en el mundo que me va a pasar a mí? Entonces, si tu cliente al final va a ser ese cliente, tú tienes que rotar con ese cliente. Tienes que ir adecuándote con ese cliente. Si tú tienes trabajadores recién entrados que tienen que defender un negocio, tu negocio, cuanto antes entiendan el negocio y lo vivan, que no simplemente lo experimenten durante los años y entonces con los años puedan hablar de la historia de tal, sino que ya directamente hagan suya la historia, la visión, la misión del negocio y además entiendan cómo atacar, cómo hacer, cómo vender, cómo gestionar, pues mucho más sencillo que simplemente, como te he dicho hace un rato, aprender a hostias o aprender a equivocación, error, equivocación, error, equivocación, error, que sí, que es un aprendizaje, pero bueno, cuanto más te dé las cosas hechas, pues te equivocarás menos y el recorrido o los resultados vendrán más rápido, ¿no? Por eso es importante también adecuar tu manera de actuar al contexto en el que te mueves. Muy bien, pues nada, estamos ya cerrando el podcast y tengo alguna pregunta así un poco más loca, de decir, cada vez que se te ocurre algún negocio nuevo, ¿tienes algún ritual o en qué te basas para... me imagino que será ver un poquito más la oportunidad que surge delante, pero en cómo suelen surgir los nuevos negocios? ¿Tienen algún tipo de patrón, algún...? Sí tiene un patrón, es que me enamore. Me tiene que enamorar el negocio, me tiene que enamorar la idea, me tiene que enamorar la persona que me lo plantea y lo tengo que ver. Si yo lo veo y lo visualizo,
ahí empieza todo y empiezo a darle vueltas, cómo evolucionar, cómo aplicar mi experiencia en el negocio, sin tener que... Si yo tuviera que evolucionarlo todo, me sería muy complicado, pero si tengo ese socio que se centra, se focaliza en ese negocio y yo le aporto todo el valor que yo le puedo aportar, en el otro negocio está focalizado, yo le aporto todo el valor que puedo aportar, puedo llegar a más sitios sin tener que ser yo lo que los ejecute. Sí que doy consejos, sí que doy opiniones, posiblemente estás en el consejo de administración, por llamarlo de alguna manera, donde se toman las decisiones y tú aportas tu experiencia, pero verdaderamente lo que te tiene que llegar a la patata, decir, que esto lo veo y además es que me enamora. Lo de los cruceros me enamoró, esto me enamora. Lo del tema del acompañamiento me enamora porque es una aportación de valor a mi cliente muy grande. Poder decir en un momento dado, lo tengo, ¿eh? Tengo clientes que hoy, cuando yo le vendía altavoces, me dicen que todo lo que tiene es gracias a que yo en su momento no solo le vendí, sino que lo evolucioné y que todo lo que tienen, todo lo que han conseguido es gracias a aquellos momentos, a aquellas conversaciones, a aquellas jornadas juntos donde yo no les estaba vendiendo productos, sino cómo manejar su negocio. Pero después ellos lo tienen que andar, porque tú te vas. Es decir, yo te enseño el camino, pero el que tiene que andar el camino es el cliente. Pero cuando te das cuenta que hay clientes que andan el camino, que lo saben aprovechar y hoy en día vienen y te agradecen que es lo que son hoy, como están hoy, es gracias a que tú en ese momento tomaste la decisión de aplicar esto a ese cliente, es maravilloso. Y eso es lo que mi misión de vida es intentar ayudar a los clientes a evolucionar su negocio y por sintonía a evolucionar su vida y su estado de ánimo, porque cuando te van malas cosas tu estado de ánimo es una mierda. Porque como yo estaba ahí, ¿sabes? Pues sabes que cuando lo haces del corazón y verdaderamente las cosas empiezan a irte bien, te empoderas, tus relaciones personales son mejores, tus relaciones con tus hijos, tus relaciones con tus clientes, tus relaciones con los amigos, todo funciona. Cuando empieza a ir mal, todo va mal. Así que mi misión es intentar hacer un poco más feliz a la gente desde el punto de vista en el que yo puedo, que es el mundo empresarial o de ventas, ¿no? Vale, y unas preguntas rápidas para cierre. Digamos, ¿cuál ha sido tu mayor error como emprendedor y ese aprendizaje que has tenido de ese error? Creerme imprescindible. Y al revés, ¿tu mayor acierto? Aprender a delegar y confiar en la gente. Y para cierre, ¿qué consejo le darías a alguien que está comenzando ahora? Formación, poner el corazón en aquello que él cree, porque muchas veces cuando uno es innovador en algo, la gente ya se encarga de tumbarte las ideas y apoyarte en gente que te pueden aportar aquellas cosas que tú no eres capaz ahora de ejecutarlas. Y aprender de la gente que le ha ido bien las cosas. Formación y amplitud de miras y no dejar de ser un soñador. Si no sueñas, no andas. Y a raíz de soñador, ¿dónde te ves dentro de 5 años? ¿Dónde me veo dentro de 5 años? Qué bonito. Si te digo que hace 5 años no me veía aquí, con tantas cosas, ni con tanta gente a mi alrededor y me siento tan querido y me siento tan... Pues yo espero estar con mis proyectos funcionando y alguno más que pasará por mi camino y porque yo soy un emprendedor nato y siendo feliz. Es decir, ¿dónde me veo? Ostras, pues mira, sobre todo ayudando a gente en sus negocios. Me gusta mucho ayudar a la gente en sus negocios en todos los ámbitos. Es decir, ya no solamente en tema de las ventas, que eso al final es una parte importante, porque si no hay ventas no hay gestión. Si no se vende, no hay gestión ninguna, ¿no? Pero en todo lo que es el mundo empresarial. No soy un universitario, porque no pude hacer estudios universitarios, pero sí que me formo todos los días un poco para poder ayudar a otros a que sus negocios funcionen mejor. Y sus vidas también. Sí, pues igual que tú, yo por ejemplo en los últimos 3 años, desde que nos conocimos con la formación de Level Up, tan importante que ha sido para nosotros en nuestro cambio, estos 3 últimos años han sido un cambio que de aquí a 5 años
a veces no somos capaces de imaginar lo que podemos ser capaces de hacer en 5 años. Y si ahora mismo ya en 3 ha habido unos cambios muy brutales. Esto se lo digo yo a mi hijo. Mi hijo tiene 18, bueno, ha cumplido 19 hace poquito. Y se lo digo, si yo hubiera tenido estos conocimientos con tu edad, hoy sería imparable. Si ya me considero imparable, lo que me falta es tiempo, ¿vale? Pero esos conocimientos fuera de lo que... A ver, es que estamos en un matrix, estamos metidos en una programación, salir de esa programación y ver las cosas de otra manera, ser suficientemente capaz de dirigir tu vida, más que te dirijan lo que tú tienes que ser o cómo lo tienes que hacer, lo que políticamente es correcto y esto se ha hecho así toda la vida, vas a venir tú a cambiar cosas, tú no mereces lo que tienes, qué suerte has tenido o te has caído y es que te tenías que caer porque tú, ¿sabes? Si eso yo lo hubiera sabido con 18 años, tendría otros problemas, pero no los que he tenido. También es verdad que no estaría igual donde estoy hoy. Así que me conformo con lo que tengo, pero sí que es verdad que el cambio fue brutal a partir del crecimiento, sobre todo personal. Yo creo que eso siempre lo hemos pensado. Cuando haces la formación o estás haciendo la formación dices, si esto lo hubiera hecho hace unos cuantos años. Pero al final también las cosas ocurren cuando tienen que ocurrir, porque se le dan las circunstancias. Porque yo, por ejemplo, la primera vez que fui a una formación de Level Up, la primera no, pero la segunda me quería ir saliendo corriendo de allí. Conociéndote, me lo creo. O sea, yo quería salirme corriendo de allí. Y luego, mira, al final, cómo ha acabado la historia. Pero claro, es que al principio pues no era el momento y chocó tanto conmigo que era, no, yo aquí no puedo estar. Sí. Y luego ya cuando la mente fueron pasado 2 años, pues ya la mente ya lo vivió de otra forma. Ya dices, ostras, ahora lo entiendo. Porque tu mente está acostumbrada a pensar de una manera que todo el mundo te ha inculcado. Entonces, tú ves lo que es políticamente correcto o no. Es decir, esto no es correcto para lo que tiene que ser. Sí. Es una creencia, ¿no? Lo Y típico eso. de cuando vas a una formación de verdad, el bailoteo y tal, que no estás acostumbrado y dices, esta gente está... De hecho, yo voy tanto, mucha gente me dice, joder, Pedro, ¿cómo sacas tiempo para ir a los cursos, para ir a los cruceros, para ir de team leader, para... Digo, porque es que yo ya no trabajo, yo trabajo. Es decir, yo disfruto. Entonces, si voy a los cursos es para darme a los demás y además para crecer yo mismo, para volver a coger energía, porque lo que hay ahí fuera te desprograma, ¿eh? Bueno, te reprograma a lo que todo el mundo hace, para que seas lo que otros quieren que seas y no seas lo que tú puedes ser o estás capacitada de ser. Entonces hay que salir de ese matrix y a veces que tienes que salir porque alguien te hace salir de ese matrix. Si no, te vuelves a meter. Por eso hay que sacar tiempo, hay que sacar tiempo, hay que sacar tiempo, hay que sacar tiempo para reprogramar. Y es que no dar un paso atrás. Ni un paso atrás, como decía. Pues nada, pues nosotros daremos un paso adelante en el siguiente podcast. Con esto cerramos este gran episodio con Pedro. Ha sido un placer tenerte aquí. Y nada, pues nos vemos en próximo episodio. Ya sabéis lo típico de suscribiros, darle al like y todas estas cosas. Necesario porque las cosas funcionen a nivel digital. Y yo quiero también tener unas palabras con Julio desde que lo conozco. Para mí es una persona imprescindible, ya no solo en el negocio, que lo es, sino a nivel personal. Tengo un aprecio personal hacia ti, lo sabes. Que ha sido relativamente... La vida te va trayendo gente a tu vida y agradezco mucho a la vida que me haya traído a gente como tú, que esté sentado a mi lado y que comparta muchas cosas de nuestra vida conjuntamente y que en breve vas a ser papá, así que te deseo lo mejor y que disfrutes esa faceta, Pues... que yo ya los tengo mayores, pero que sé que tú lo vas a disfrutar mucho, que lo echáis mucho de menos, bueno, menos que lo echabais, que lo deseabais muchísimo, y así que nada, te voy a dar la primera felicitación porque cuando esto salga a la luz, tú ya habrás sido papá. Pues nada, pues muchas gracias y nada, pues ahí viviremos una nueva experiencia. Nada, muchísimas gracias a todos por aguantar esta horita de podcast y si en algún momento hemos sido o somos faro de cualquiera de vosotros, pues magníficamente y que a mí me tienen para lo que necesiten. Muy bien, muchas gracias. A vosotros.